Bueno, el 2020 fue un año de desafíos y no solo el que nos tocó a todos por la pandemia, sino que en mi caso personal, el 19 de agosto marcó sin dudas un antes y un después. Me descubrí un bulto en la mama y bueno, después de un proceso que más o menos llevó un mes y medio, tuve el diagnóstico de cáncer de mama. Hoy, mirando para atrás, tengo mucho que agradecer. Fue un gran aprendizaje, fue plantearme y replantearme lo que quería para mi vida. Todo el mundo me decía, bueno, tenés que dejar de trabajar, tenés que estar tranquila, tenés que estar en tu casa. Y la verdad que yo lo pensaba y eso no tenía que ver conmigo. Estábamos viendo a la doctora Marcela Abdala, vicejefa de Gabinete Municipal, en otro rol, si bien es lógico que su rol como funcionaria le da esa visibilidad, está contando una historia de carácter personal. Nosotros jamás cruzamos la línea de lo personal y la función pública y nos permitimos invitarla en este contexto a partir de que ella ha elegido desarrollar este tipo de videos contando su historia. Marcela Abdala, bienvenida. Gracias, Mario. Buenas noches. La verdad es que, bueno, un poco la invitación también lo planteaba, ¿no? O sea, nosotros hemos visto una batalla personal, si se quiere, si vale el término, y nunca cruzamos esa línea porque entendíamos que parte de la función pública implica eso, ¿no? A veces cargar con las mochilas personales y afrontar la problemática de la coyuntura que hace que nosotros te entrevistemos por otros temas, ¿no? Pero ¿por qué elegiste hacer esto? Bueno, creo que no fue fácil, digamos, porque siempre que uno tiene que exponer su vida y más su vida personal, no es una decisión sencilla, no lo fue en mi caso. Pero me pareció en todo este mes que vengo acompañando a distintas asociaciones y fundaciones en este Octubre Rosa, digamos, para concientizar la lucha contra el cáncer de mama y todo lo que tiene que ver con la prevención de esta enfermedad. Me pareció que estaba bueno compartir mi testimonio, hablar un poco en primera persona, sí. Contar un poco mi proceso y cómo viví yo la enfermedad. Y básicamente para dejar un mensaje de que se puede salir adelante, de que no es fácil, el proceso de la enfermedad es difícil, es difícil desde el primer momento cuando te nombran la palabra cáncer, aparecen los miedos, bueno, digo, es parte de un proceso, ¿no? Todo lo que uno tiene que hacerse cargo y aprender y lo que va transcurriendo en ese proceso, que tiene que ver muchas veces con las ganas que uno le pone, pero a veces, yo digo, el dolor físico y todo lo que uno enfrenta en el tratamiento del cáncer, me parecía importante dar como el mensaje de, bueno, si detectamos tempranamente la enfermedad, si realmente nos hacemos cargo de lo que nos está pasando, si visibilizamos, si podemos llamar las cosas por su nombre, en este caso el cáncer, que yo me acuerdo cuando el médico me llamó a mi teléfono particular una noche para decirme que los resultados habían dado mal, y yo le pregunté, ¿tengo cáncer? Y me dijo, sí, negra, tenés cáncer. Y en ese primer momento se me vino el mundo abajo y después dije, bueno, es lo que tengo que enfrentar, tengo recursos amorosos para enfrentar esto que me toca hoy, y así lo decidí y así lo hice. Y entonces, un poco volviendo a tu pregunta y a por qué decidí, digamos, abrir esto y contar mi testimonio, tiene que ver con eso, con la concientización de la detección temprana de esta enfermedad, y con que si detectamos tempranamente la enfermedad es posible
salvarnos, digamos, ¿no? Si hacemos todo lo que hay que hacer, se puede salir adelante, se puede enfrentar esta enfermedad con la mayor dignidad posible, con lo que cada una decida para sí mismo, porque creo que todas tenemos en el cáncer de mama o en cualquier tipo de cáncer, es sumamente respetable el proceso que elija cada uno hacer. Digo, porque yo cuando me pasó a mí, todo el mundo me decía, todo el mundo te dice qué tenés que hacer, ¿no? Todos tienen una lección para dar o alguien que lo transitó y cuál es el camino correcto. Y en realidad uno tiene su propio camino, ¿no? Exactamente. Y uno después termina entendiendo que todo el mundo te lo dice amorosamente, pero la verdad es que todos somos distintos y decidimos cosas distintas y no es cuestionable, digo, ¿no? Es sumamente respetable como cada uno elige hacer ese proceso. Yo en mi caso decidí hacer lo que contaba un poco en el video, que todo el mundo me decía, bueno, tenés que dejar de trabajar y quedarte en tu casa, y yo, digamos, no tiene que ver con mi esencia. Yo en general le doy pelea a lo que sea, en mi trabajo, en mi vida personal, es mi forma de enfrentar la vida, y bueno, y así lo hice con la enfermedad. Hoy hace un año que me operaron, así que son días muy sensibles para mí, de mucho análisis y de mucho de compartir todos estos días con tantas mujeres que vivieron este proceso. La verdad que son días sensibles, pero bueno, pensé que iba a ser más duro estar acá porque soy llorona, pero quiero dar ese mensaje, ¿no? de que se puede. Pero la idea de invitarte también era un poco esto, ¿no? Porque me parece que hay que romper estas ideas de... yo sé que a cualquiera que le toca transitar una enfermedad compleja tiene esta sensación de alineación planetaria negativa, de me tocó a mí, y que de golpe la enfermedad te define. Y la enfermedad no te define, sos vos con una enfermedad y la transitas como podés, ¿no? Me imagino. Sí, esa alineación planetaria negativa, ese me tocó a mí, ¿cómo lo resolviste? Nunca me cuestioné, yo me acuerdo que una amiga a los primeros días cuando les iba contando, una amiga me preguntó, ¿te preguntarás por qué a vos? Y no, le dije, la verdad que no. Quizás con el tiempo fui preguntándome para qué a mí, ¿no? Y realmente va a sonar raro quizás lo que te voy a decir, y probablemente esto lo entiendan las personas que han pasado por estos procesos difíciles, pero hoy miro para atrás y le agradezco mucho a la enfermedad, porque la verdad que fue un gran aprendizaje personal, o sea, es una pelea contra uno mismo, porque a veces yo tuve mucha gente al lado mío que me sostuvo en momentos difíciles, porque hay días que realmente se pone difícil, el dolor físico, el tratamiento quiero decir cada cosa con su nombre, ¿no? El tratamiento de la quimioterapia es difícil, pero bueno, yo me pasaba que iba y hacía el día que me tocaba la quimio y volvía a mi casa y dormía todo el día, y al otro día me levantaba y decía, bueno, tengo que seguir adelante, y me iba a trabajar a la MUNI, nos hemos visto en alguna oportunidad con vos, y la verdad que fue una pelea conmigo misma y me pude demostrar que podía salir adelante, que podía partir de eso decidir qué quería hacer con mi vida, y básicamente era cumplir los sueños que tenía, seguir cumpliendo sueños, y vivir la vida como yo quería, ¿no? Como yo me había planteado. Cuando uno tiene, no sé, en su círculo familiar un enfermo y demás, y a veces esos vínculos se trastocan y se vuelve todo mucho más complejo, a veces uno percibe quizás injustamente que aquel que padece la enfermedad, entendiendo que se ha llevado la peor parte de esa historia, asume por ahí roles un tanto más duros, y uno lo comprende, lógicamente. ¿En algún momento te tuviste que retar a vos misma, decir, a ver, estoy cruzando una línea que de otra manera sin la enfermedad no lo hubiera cruzado?
¿En el trato con el otro, por ejemplo? ¿En qué sentido? En el trato, no sé, hasta en la vinculación laboral, si querés. Este tema de si yo estoy acá con todo lo que me pasa, esta no lo sensación. viví así. Yo lo viví muy naturalmente, digamos. Pude como, o sea, vuelvo a decir, forma parte de un proceso y hoy no es lo mismo mirando para atrás que lo que uno va viviendo en el momento, ¿no? Hay días más difíciles que otros, pero la verdad es que como que a mi alrededor todos un poco estaban pendientes de si me veían un día un poco más débil, de pelear conmigo, ellos peleaban conmigo, de anda a tu casa, yo, digamos, nunca, o no me gusta el rol de víctima, digamos, nunca me puse en ese lugar. ¿Tampoco te sofocó nunca el cuidado del otro? Digo, ¿entendiste siempre que era con amor, con respeto? Siempre lo entendí así y yo personalmente soy muy directa, digamos, con lo que siento y con lo que me pasa y pude como poner el límite en muchas situaciones. Te cuento una anécdota, yo soy bastante cabezadura y en un momento dije, bueno, yo tengo que poder sola y se me ocurrió ir a una sesión de quimio sola y me di cuenta que no podía sola. Y entonces a la vez siguiente Gustavo me dijo, bueno, te voy a ir a buscar y te voy a llevar yo. Entonces yo le dije, no, como el intendente, con todas las cosas que tenemos, no podés perder una mañana conmigo. Así que a las 8 menos cuarto de la mañana lo tenía haciendo piquete en mi casa. Y me buscó y me llevó y me acompañó amorosamente. Y en ese momento como que yo decía, bueno, también fue un aprendizaje, yo como que me centraba muy en mí misma, ¿no? Fue un aprendizaje de decir, bueno, tengo que dejar que me ayuden, porque lo hacen amorosamente. Y me parece que esta enfermedad se transita de otra manera cuando tenemos personas alrededor que nos sostengan, sean quienes sean, ¿no? Si es tu familia, en mi caso fue mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo cumplieron un rol muy importante, sobre todo aquellos con los que yo comparto la diaria, pero también el resto del gabinete, porque de por sí el trabajo, digamos, es duro y yo siempre en esta cuestión de yo puedo, bueno, la verdad que muchas veces no pude y encontré muchas personas alrededor mío que me sostuvieron. Y dejar también eso, que te quieran y que te cuiden y que te acompañen, bueno, también está bueno, ¿no? ¿Y en algún momento te afectó, no sé, la mirada piadosa, esa que a veces le hace tan mal a la persona que está transitando una situación de enfermedad? Entendida la mirada piadosa, por ahí el término por ahí no es simpático, pero digo, creo que... Lo entiendo desde el lugar que me lo decís. Quizás al principio, digamos, la enfermedad tiene una cuestión de deterioro físico importante. Yo digo, a mí para mí no fue un shock tanto la caída del pelo, sino de las cejas y las pestañas, por ejemplo, porque yo me veía en el espejo y realmente no me reconocía a mí misma. Y me acuerdo que el primer día, digamos, cuando se me cae el pelo y yo justo tenía una rueda de prensa, que fue en diciembre del año pasado, por la presentación del plan de transporte. Ese momento fue duro, porque fue como el primer encontrarse con... Vos te estabas todavía asimilando vos y de golpe tenías que salir al resto, ¿no? Exactamente. Y me acuerdo que llegué al centro cívico y entré y estaban todos los periodistas y toda esa mirada así de sorpresa. Sí, fue al principio, pero después ya no, digamos, ¿no? Uno empieza, digo, cada situación que vas viviendo en la enfermedad es un proceso y en mi caso ocurría siempre de la misma manera, ¿no? Como el cambio, el aceptar primero lo que me estaba pasando, el adaptarse y el superarlo. Y cuando llegaba ese momento venía otro proceso.
que en mi caso, bueno, empezó con una operación, que como dije, hoy se cumple 1 año. Después tuve los meses de quimio, después tuve radioterapia, o sea que fueron 7 u 8 meses de tratamiento, y cada una de esas partes del tratamiento tuvieron su proceso, que es este que te digo, ¿no? Bueno, y cuando el día que terminé, digamos, que lo compartí con mi familia, por supuesto, y con todos mis compañeros de trabajo que me esperaban ese día, y bueno, fue como cuando terminé la facultad, digamos, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, la peor parte, por lo menos de esta etapa de mi vida, creo que ya pasó. Cualquier persona que vive una situación traumática en cualquier orden, de golpe se relaciona con el tiempo de un modo diferente, ¿no? Y me imagino que cuando uno recibe una noticia como tengo cáncer, esta idea de todo lo que tengo que hacer aflora o se te cae encima, ¿no? O la edad que tengo cuando esto me sucede. Sí. Son como situaciones que te pasan en cualquier otra situación, pero me imagino que se debe multiplicar el impacto frente a una noticia como esa. ¿Cómo lo recibiste vos eso? ¿Qué puntualmente, perdón, no entendí? El tema del paso del tiempo, el tema de decir, a ver, tengo todo esto pendiente todavía y tengo esta noticia. Y el tiempo cobra otra dimensión, ¿no? Sí, yo tuve miedo a la muerte, por supuesto, el primer día y los primeros días cuando recibí la noticia. Y cuando vuelvo a decir, cuando te dicen la palabra cáncer, uno asocia automáticamente con la muerte. Y yo me acuerdo que cuando fui ya pasado el primer proceso que lleva tiempo y en realidad es la incertidumbre de no saber qué es y cómo sigue y qué es lo que hay que hacer, creo que ese fue la peor etapa. Y cuando lo fui a ver a Javier Cabañas, que es el mastólogo que me atendió, y le llevé todos los estudios y él amorosamente se tomó todo su tiempo y me explicó cómo venía y todo lo que tenía que hacer. Yo me acuerdo que no escuchaba ni lo que me estaba hablando, y le agarré las manos en un momento y le dije, no me digas más nada, yo voy a hacer todo lo que vos me digas y voy a hacer mucho más. Lo único que te pido es que yo no me quiero morir, porque obviamente tengo hijos chiquitos, y él me dijo, no te vas a morir. Y para mí eso fue como determinante, ¿no? Fue, nada, hacer el proceso haciendo lo que tenía que hacer, y después ese miedo empieza como de a poco o por lo menos en mi caso, empezó como a suavizarse, digamos, ¿no? Pero bueno, los días, sobre todo los días en los que uno se siente muy mal físicamente, que yo los tuve días que me costaba mucho llegar a la quimio porque no quería que me pinchen más, bueno, toda esta situación que se hace difícil, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? El sostén de las personas que estuvieron al lado mío, la atención, yo quiero hacer mención especial a toda la gente de Integnus, que la verdad es maravillosa, pero maravillosa desde lo humano, desde la persona que me abría la puerta cuando llegaba, las enfermeras, los médicos, o sea, todo el personal que está en quimio, el doctor Antón, por supuesto, las chicas que me atendían cuando hice radioterapia, que me recibían todos los días, que me despidieron como con una planta para verla crecer después de mi tratamiento. No sé, no tengo palabras realmente para agradecer el sentido humano de la gente que trabaja en Integnus. Y también le voy a agradecer al doctor Pierucci y al doctor Cabañas, que realmente fueron, bueno, impecables, no solo profesionalmente, sino desde lo humano y toda la contención y el acompañamiento que tuvieron conmigo. ¿Cómo te llevaste con el miedo de los hijos? El miedo que vos percibís a ver, todos los hijos en algún momento tienen miedo de verte flaquear como papás, ¿no?
¿Y cómo lo sobrellevaste eso? Bueno, creo que el shock para ellos más grande fue cuando se me cayó el pelo, porque, digamos, en los chicos creo que lo visual tiene mucho, sobre todo además porque en esta cosa de que mamá todo lo puede. Claro. Yo nunca me mostré delante de ellos, digamos, débil o mal. Sí les conté los días previos a que ya se me empezaba a caer el pelo. Y mi hijo más grande me dijo, mamá, pero si se te cae el pelo vas a parecer que tenés cáncer. Sí, mi amor, le digo, mamá tiene cáncer. Bueno, por supuesto, el primer shock de ellos fue llorar, o ponerse tristes y explicarles, digamos, de qué se trataba. Y bueno, ellos eligieron pelarse conmigo, así que cuando se me empezó a caer el pelo fuimos todos a la peluquería. Y José nos peló a todos, así que ellos quisieron compartir, digamos, esa situación, digamos, ese momento conmigo, y la verdad que fue muy, muy amoroso. Un gesto de amor de eso que te guardas para siempre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y tengo mucho por agradecer porque, digamos, más allá de la enfermedad, el tener todos los recursos para poder enfrentar una situación así, y cuando digo recursos no me refiero a los materiales, ¿no? Me refiero a los amorosos, a los lazos, no sé, a todo lo que pude tener para enfrentar este proceso que no fue fácil, pero lo pude superar. Y quiero, un poco el mensaje que quiero dejar es esto, ¿no? Me parece importante la detección temprana de esta enfermedad, porque cuando se detecta en forma temprana, que fue mi caso, yo me hacía los controles anualmente, y esta vez, digamos, yo tenía turno para hacerme el control anual, y unos días antes de ese control, sin querer, me encontré un bulto en la mama. Yo no me hacía el autocontrol, digamos, nunca me lo había hecho. Es importante hacerse el autocontrol, pero también es importante entender que no basta con el autocontrol, ¿no? Que si por supuesto uno detecta alguna cuestión irregular, tiene que ir al médico, pero que es muy importante que una vez por año todas las mujeres nos hagamos los controles ginecológicos, porque eso es lo que nos salva la vida, ¿no? Y el no hacerse los controles, yo he escuchado muchos testimonios de mujeres que estos días que me decían, no, yo no me controlaba porque tenía miedo a que me encontraran algo, ¿no? Esta cuestión no digo que no sea entendible, digo, la consecuencia es tremenda, ¿no? Exactamente. Por eso, nada, eso, hacerse los controles anualmente es sumamente importante, y que esta enfermedad detectada a tiempo realmente es una enfermedad que se controla, que se supera, y que bueno, que hay vida, digamos, después de este proceso, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿hay vida después? ¿No terminó la vida ahí, como te dijeron tenés cáncer? No solamente no terminó, sino que para mí es maravillosa, digamos, ¿no? En todo este proceso de aprendizaje, la verdad que me siento en un momento de mucha felicidad, de mucho agradecimiento, de mirar para adelante y decir, bueno, pude con esto y voy a poder con muchas cosas más hasta que Dios disponga que bueno, que es la hora de partir, ¿no? Que parece que no fue por ahora. Bueno, ¿viste que no hacían falta los pañuelos? No hicieron falta. ¿No? Era una conversación, era hablar de esto, y me parece que era la manera y no era la búsqueda, y me parece que era el tono que teníamos que darle. Bueno, gracias. Te agradecemos de verdad la voluntad que has tenido de venir a compartir este aspecto de tu vida, que es eso, que es un aspecto de tu vida. Te tocó transitar esto, ¿no? No es tu vida, no es toda tu vida. Y que además, digo, uno piensa que siempre le pasa al otro estas cuestiones, claro, ¿no? Que
que yo no sé, que un amigo, que el primo, que Sí. bueno, y a cualquiera de nosotros nos puede tocar y bueno, y se puede salir adelante.